Cuando hablamos de políticas deportivas en la Argentina, el titular del Movimiento Social del Deporte y Víctor, que desde hace muchos años, y vale destacar que ha sido el primero que señaló el drama de las apuestas deportivas. ¿Qué pasaba si se abría la compuerta? Bueno, la compuerta se abrió hace tiempo y la venimos peleando en relación con el tema apuestas deportivas. Pero cuando se instauró el VAR en el fútbol argentino en el 2022, señaló atenti con el VAR porque puede ir de la mano de las apuestas. Y algunos señalaron, no estarás exagerando, Víctor. Bueno, la noticia nos lleva a la lejana Bulgaria, porque un árbitro VAR lo escracharon cuando estaba apostando, está decidiendo por un lado el destino de una jugada y con el celular en la mano estaba con las apuestas. Entonces podemos decir que el futuro ya llegó. Víctor Lupo, bienvenido a Vi la Cancha. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Y bueno, vos recordabas cosas que desgraciadamente fuimos pioneros en esto, ¿no? De señalar, especialmente lo del VAR. Lo de la apuesta lo hicimos años anteriores junto al padre Pepe, pero lo del VAR fue una cierta investigación que parece que bueno, los dirigentes y el periodismo argentino no veía lo que sucedía, aunque no se explicaba claramente, pero en Europa venían sucediendo cosas, ¿no? Jugadores detenidos, campeonatos que suspendían a equipo, que lo mandaban a la B. Para un analista político es fácil deducir que algo estaba pasando. Pasa que acá se miraba para otro lado, como vos decías, tanto los dirigentes como los periodistas, que normalmente parece que siempre llegan tarde al lugar de los hechos, cuando antes eran siempre los primeros, porque había debate, había discusiones, se escuchaban entre ellos. Ahora, como son mensajeros de los patrones, entonces lo único que hacen, como decían los viejos periodistas que decían de Telan, sacar y pegar, ¿no? Ese sacar y pegar es lo que hacen sobre las apuestas deportivas, el VAR, atacan al que dice, pone alguna sospecha. Y yo me acuerdo de este tema, fue en esta radio, la primera vez que lo dije. Ojo con el VAR, ¿Sí? que en vez de venir a implementar justicia, que era lo que decía la opinión generalizada, va a venir a ser una herramienta de las apuestas deportivas. Y desgraciadamente fue así nomás. Bien. Eh, no es con alma de profeta, sino una lectura que se realizó en el marco de una descomposición. Esto es lo que hay que señalar. Porque el VAR como herramienta hasta puede ser válido en el marco de analizar algunas jugadas. Ahora, ¿qué pasa cuando el cuerpo del deporte está corrompido con las apuestas? Porque ese es el punto. El punto no es la herramienta del VAR. El tema es qué carnadura le damos al andamiaje del deporte. Digo, si nosotros alimentamos las apuestas deportivas, lo más probable es que tengamos muchos problemas en relación con no solo el VAR, sino con arbitrajes, jugadores. Algunos me dirán, la carne es débil y el negocio es grande. Ese es el punto en verdad. Mira, no es para alabar tu libro, pero muchas de las cosas esas que yo pensé cuando empecé a hablar del VAR estaban en Héroes de Tiento, en aquella década del 20. Para todo esto que dicen no hay que mirar por el espejo retrovisor. Si no miras por el espejo retrovisor, das vuelta y te llevas puesto algunos seguramente. Entonces, analizando Héroe de Tiento, las cosas que pasaban en el fútbol de aquel tiempo, es que uno era fácil sacarlo del VAR. Era fácil. Cuando vos le explicabas a alguno personalmente y me decía, che, entraban en duda. Pero como vos decís, el cuerpo que está en descomposición, eh, especialmente de las corporaciones, son las que decían, tan loco esto, mirá las cosas que dicen, si nosotros tiramos la línea, lo que no podían explicar era el tiempo para tirar las líneas
en una tecnología que en 10 segundos, 15 segundos la tiran. Entonces, de ahí es que salía a decir esto, que el VAR era la mejor herramienta para las apuestas deportivas. Sí, a ver, cuando el VAR tarda 5 minutos, algo está pasando. Algo está pasando, indudablemente. Bueno, Pero, ahora ya todos lo saben, ¿no? Ahora todos lo saben cuando algunos periodistas empezaron a decir, ojo con el VAR, ojo con el VAR, y bueno, empezaron las sospechas y empezaron a culpar a lo de las divisiones inferiores. Vos recordás que los primeros que acusaron acá de el tema de las apuestas y que iban a menos los jugadores, era a los jugadores del ascenso. uh-huh. Calculá que hubo 5, 6, 7 partidos del ascenso que hubo problemas. Pero bueno, ¿y los de arriba? ¿Los de arriba qué pasaba? Nadie decían. Ahora que explota en Bulgaria, que la AFA no se sabe bien, deja afuera a 4 árbitros, no hay ninguna explicación. Hay, sí, explicaciones hay. Hay eso y mucho más. Vos fíjate cómo en los últimos tiempos, ante las grandes acusaciones ya de los equipos grandes también que empezaron a protestar, ya no hay ya no se ve un penal que se demore 10 minutos. Cosas que ocurrían, jugadas que ocurrían. Sí, sí, no. Entonces, creo que aprendieron y bueno, sería bueno que se tome esta lección, que se mejore, pero hay que mejorar la sociedad y esto se hace con educación, no hay otro tema, ¿eh? A eso iba a ir, ¿no? El punto nodal aquí es, bueno, tenemos que hacer cambios sensibles en nuestra población, en la sociedad. Pero algunas cositas ahí, dando vuelta, ¿no? Vos hablaste de periodismo, hablaste recién de silencios también, ¿no? Porque, a ver, el tema del árbitro en Bulgaria tendría que haber sido noticia, tendría que haber sido analizado y pasó casi desapercibido. Entró más en la dimensión del color que del fondo, que en términos periodísticos significa el color es una noticia para rellenar, una noticia que tiene justamente esa característica, cuando acá hay un fondo, está el tema del VAR y está el tema de las apuestas. Ahora, ¿qué sucede cuando la gran mayoría de los medios de comunicación, cuando la propia Asociación del Fútbol Argentino y la gran mayoría de las asociaciones mundiales, de la mayoría de los deportes tienen convenios y contratos con casas de apuestas deportivas, ¿se puede hablar de este tema? Alguno dirá, y no le podés tirar piedras a tu propio tejado. Y ahí entra el rol del periodismo. Che, ¿qué hacemos? ¿Informamos, Claro. no informamos? No informamos, o sea, Bueno, obediencia debida. sí, como fue la selección del 78, aunque no les guste que toquemos este tema, ¿no? Había una orden de no hablar del técnico de la selección del 78. Y así quedó afuera Maradona y hubo silencio. Lacoste. Lacoste. Maradona, el mejor jugador del mundo en décadas, y bueno, era muy chico, no. Hoy lo podemos decir tranquilamente. Se pudo decir porque el tiempo pasado y también, digo, la importancia de Lacoste en el armado final de la lista del 78. Es una realidad. Sí, pero mientras tanto había muerto, ¿eh? Había Claro, claro. desaparecido. Y el tema era la selección, y que no se podía hablar de la selección. Entonces, bueno, todos estos temas, por eso te digo, lo del espejo retrovisor es siempre lindo hablar, ¿no? Porque no hay futuro sin pasado, ¿no? Pese a estos muchachos que ahora, con este muchacho que encabeza la locura del mundo, que se llama Elon Musk, hoy propuso que hay que trabajar 12 horas. Si eso no es volver a la era de la revolución tecnológica, cuando los empleados trabajaban, y cuando nace el fútbol, especialmente Claro. cuando nace el fútbol. Bueno, él quiere hacer eso, que se trabaje 12 horas, que se jubilen a los 80 años, que aporten, ¿para quién? Para una casta, para una La casta. verdadera Estas son las casta. palabras. La La verdadera verdadera casta. casta, ¿no? Porque Sí, sí. uno puede señalar varias cuestiones de la vida política argentina y de hecho lo hacemos aquí en Avila Cancha, en Radiográfica.
Pero sin política no podemos modificar la vida de todos nosotros en forma No, virtuosa. siempre, Ahora, no siempre la va a modificar Elon Musk, no la va a modificar Twitter, esta es la realidad. Los exactamente. plutócratas dueños de estas empresas de la comunicación que se avivaron hace tiempo que podían manejar la vida de un montón de personas a través del teléfono. Eh, es una encrucijada. Y yo me quedé ahí con algo, porque vos sabías, yo recuerdo que alguna vez viniste aquí, Víctor, a plantear un pacto deportivo educativo para todo el país. Y yo sé que en algunas provincias prendió la idea, que hubo, Sí. que hubo en algunos ámbitos de nuestra patria una recepción que permite, che, mirá, acá hay un contrato social que hay que replantear en la Argentina. Y lo tenemos que hacer desde la educación, indudablemente. Ahora, también desde el Sí, deporte. Digo, exactamente, para exactamente. salir de la dinámica de los Elon Musk, de la dinámica de los plutócratas, de las apuestas deportivas, e ir a cuestiones realmente de fondo de nuestra Pues sociedad. fíjate cuando planteamos esto, que no era una idea original nuestra, sino era una idea en el año 2019, lo plantea el Papa al mundo. Hay que hacer un nuevo pacto educativo, decía el Papa. Y a nosotros se nos ocurrió, con las mismas palabras de él, que dice que no concibe el deporte sin la educación sin el deporte, hacer el pacto acá. Bueno, ahora todos hablan de un pacto a causa de los ataques de chicos de 14 años que quieren hacer una masacre en un colegio, entonces hablan de un pacto educativo. Pero el pacto educativo no es a ir a detener a chicos de 13 años. Después van a detener a los 9 y después con la mamá están embarazadas. Pero el tema es cómo se hace ese pacto. Ese pacto hay una sola manera de hacerlo. Es escuchando al pueblo. No hay otra manera. Ujú, No totalmente. hay teólogos ni educadores que puedan hacerlo ellos sentados en un escritorio. Lo que pasa que hace añares que no se escucha al pueblo, ¿no? No se escucha, y esto lo dice el Papa a diario, a diario. Hace poco se subió un video donde nos decía a nosotros ya hace 5 años, nos mandó directamente a nosotros diciendo escuchen el pueblo. Y cuando él dice escuchen al pueblo, no dice a los políticos solamente, le dice a los obispos también, a los curas. Entonces, yo creo que acá es donde hay que hacer el verdadero pacto educativo. Si no, no hay salida de esta situación de quienes nos manejan con una publicidad por Twitter o por Instagram, una fotito o un TikTok. Esto no existe, esto no es un pacto. Fi- Entonces, bueno, es lo que creo que tenemos que hacer para mejorar nuestra sociedad, volver a armar esos lazos comunitarios que se han perdido. Ujú. Y bueno, creo que debemos trabajar para eso. Y el deporte, siempre el deporte. Y el deporte como una Siempre, herramienta de siempre. El transformación de los deporte es una pueblos. herramienta, así como el bar es una herramienta de las apuestas online, el deporte es la mejor herramienta para la educación en nuestro país. Totalmente, totalmente. Y es por ahí, es con la educación. Digo, porque la clave va a estar el día que nuestros chicos no estén atrapados por las apuestas. Entre otros Claro, temas. Digo, sí, las sí. adicciones en general. O mandando, se amenaza de que nos encontramos, nos matamos en la escuela, nos matamos en el colegio, o nos peleamos a la salida de los boliches. Todo eso tiene que ver con el pacto educativo. Entonces, esto es lo que tienen que entender los funcionarios de turno y no vender las cosas, ¿no? No vender las cosas como pretenden ahora vender dos monumentos históricos de la Argentina como es Chapalmalal y Embalse. Digo, el espejo retrovisor. El espejo Y sí, retrovisor, ¿no? Digo, qué tema, y todo remite a la educación, va de nuevo, indudablemente. Cuando vos tenés un sector de la sociedad que dice, ¿qué es Chapadmalal? ¿Qué es Embalse? Y levanta los hombros, no, pará. Generaciones de argentinos disfrutaron Chapadmalal y Embalse con algo que hoy está en disputa, porque el presidente pone en disputa la justicia social.
Claro. O sea, Sí, porque sí, a ver, en la lógica, en esa pero, pero ¿cuál es el problema, Carlos? La disgregación de la sociedad, porque aún viven millones de argentinos que han gozado de esos lugares, totalmente, millones, totalmente. ¿no? Y bueno, el hecho histórico aquel de Diego sentadito llorando y su amigo de Pinto, de Santiago del Estero, que le había ganado el campeonato en embalse, diciéndole vas a ser el mejor jugador del mundo. Eso no se puede romper en la historia. Esto es lo que no pueden. Entonces van, lo vendamos, lo privaticemos. Después que lo arreglaron, ¿eh? Porque la privatización la quieren hacer después que se gastaron fortuna en los dos para arreglar los lugares, porque no están rotos los lugares. ¿Mm? Entonces, durante mucho tiempo estuvieron en mal estado. Cuando lo arreglan, los mismos que lo arreglan son los que ahora quieren privatizarlo. ¿Cómo no vamos a sospechar que hay corrupción? El tema es que a nadie le importa. Si a nadie le importa, ahí está el asunto. Eh, Exactamente. estamos hablando No con es mal. Estamos hablando con Víctor Lupo, el titular del Movimiento Social del Deporte, con el cual tenemos esta posibilidad de analizar cuestiones en el cual el punto de partida puede ser algún evento deportivo o extradeportivo, en este caso el VAR, para ir a los temas de fondo. El tema de fondo en este caso son las apuestas deportivas, en este caso son las adicciones, en este caso es la educación en nuestro país, porque el deporte es todo eso. El deporte no es solamente alto rendimiento, que esta noche juega Racing, que la Copa Libertadores, que ayer Central Córdoba hizo el maracanazo, y que está bárbaro, porque es parte también de todos nosotros. Ahora hay que comprender que todo este pueblo surge de algún lugar. Y si la savia de ese pueblo no está bien alimentada, vamos a tener problemas cuando los retoños crezcan. Y ese es el punto. Bueno, y acá está el tema que se defiende, ¿no? Vos Claro, claro. podés recordar hace mucho tiempo cuando dijimos el mal que hacían al deporte al vender un monumento histórico que era el Tiro Federal. ¿Y qué familia lo compraba? ¿A cuántos años? ¿A qué precio el dólar que están pagando? ¿A dónde está el foro educativo que decía Larreta que iba a haber? ¿Mm? En que lo iba a hacer con la uva, no se ve. Vos vas al Tiro Federal y eso no existe. O el otro señor que decía, el cenar quedó viejo, está en el centro, hay ruido molesto, y lo quería llevar al Parque Roca. Entonces, son los mismos señores, estos, que hoy aparecen mezclados con la farándula, viajando al exterior pagando el Estado, ¿no? Entonces, estos son los temas que tenemos que decirlos con nombre y apellido. ¿O no se acuerdan al señor Huerten cuando entregó al ENAR para que Macri lo saque, no cumpla con la ley del ENAR y vaya todo el dinero que era por esa ley a el Estado directamente? Bueno, el Estado no devolvió nunca eso. Año, Entonces, estos son los problemas. año 2018, la degradación de la Secretaría de Deportes a una mera agencia, la ley de Lenard, que dejó de financiarse a través de un impuesto a la telefonía celular y pasó a ser parte del erario público. ¿Sí? Un Y montón de son temas, los mismos personajes. los Vos mismos, fíjate que son los mismos personajes. los mismos, están gobernando hoy. Hablamos de un canciller de Sí, la sí. nación, ni más ni menos. Exactamente, que no hubo ningún escándalo con lo que pasó en estos días, con aviones alquilados. Debemos recordar, así como estaba mal lo del avión o lo que venía en el avión venezolano, esto también es horrible lo que sucede, que un canciller aparezca viajando con una chica de la farándula. Entonces, esto es lo que tenemos que hablar. Esto es lo que tenemos que hablar, no tenerle miedo. Y no tenerle miedo a las corporaciones periodísticas que se pasan hablando pavada durante todo el día. Esos periodistas que dicen ser famosos y que se creen los amos de la justicia, la única justicia está en los jueces, no en ellos. Víctor, la última, es un guiño de color esto, ¿no? Ayer ganó Central Córdoba 2-1 en el Maracaná. Vos como tucumano, ¿cómo te llevas con esta antinomia histórica de tucumanos y santiagueños? Pero por otro lado, vos nombraste a alguien muy querido, que es el Padre Pepe. Y Sí, el Padre Pepe le dio la bendición varias veces al plantel de sí. Central Córdoba.
está bendecido ese equipo. Y yo me acordaba ayer cuando ganó Central Córdoba de tu libro, de cuando escribiste de los hermanos. Los peloduros del Claro, 28. claro. Y digo, siguen siendo los mismos, aparecen en el mismo pueblo, la misma gana, los mismos sufrimientos. Y bueno, ayer le tocó a ellos hacer esta hazaña, porque para Santiago del Estero es una hazaña esto, para cualquier pueblo. Lo único que se habla hoy es de Central Córdoba. Bueno, estas cosas son las que aún no nos pueden llegar a destruir del todo, ¿no? Que es la que nosotros defendemos, de paso. Así que, bueno, una gran alegría. Y vos sabés que Central Córdoba yo lo tengo de chico como mi equipo enemigo, porque es que nos gana la final para el primer nacional cuando hicieron jugar a los equipos del interior. ¿Te acordás? Nos gana mi equipo Deportivo Guzmán, nos gana 2-1 y van a jugar ellos a la nacional y nosotros al promocional. Así que tengo una vieja disputa con Central Córdoba. Che, mirá que prescribió, pasaron más de 50 años, Sí, bueno, 1967, Víctor. pero son nuestras anécdotas, viste que no te las olvidás más. Le mandamos un saludo grande al querido Esteban Carrizo, que alguna vez estuvimos con él en Santiago del Estero, que está escuchando este programa, está inmensamente feliz justamente por este triunfo de Central Córdoba. Víctor, un placer enorme tenerte en esta tarde de David La Cancha, en esta tarde de la gráfica y poder hablar de estos temas que tienen que ver con el fondo de las cosas. De entender que el Bueno, deporte es mucho más profundo de lo que a veces parece. Si lo dejamos con la cáscara, que a veces algunos medios lo interpretan, es entretenimiento y espectáculo. No, esto es más profundo, muchísimo más profundo. bueno, muchas gracias y espero verte por Tucumán el Día del Periodista, ¿no? Que Dale, venga a dale. presentar tu libro por acá. Vamos a estar presentando ahí Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames. Víctor Lupo, un placer tenerte en la gráfica, lo dicho, un abrazo grande. Gran abrazo, Carlos. Ahí pasó Lupo, 17 horas 30.